¿Es posible cocinar aplicando el método científico? Bueno, esto es una pregunta que nosotros, todas las clases de cocina, deberíamos hacernos. Como hablamos en el tema anterior, en este lapso vamos a trabajar un poquitito más de la cocina, viéndola desde el punto de vista de la ciencia. Cómo nosotros, en la elaboración de recetas, vamos aplicando pasos y vamos generando un proceso de una forma consciente y obtenemos un resultado, que es la preparación que deseamos obtener. Por supuesto, como sabemos, cocinar implica utilizar una técnica. Cocinar con un método requiere que nosotros seamos conscientes de todos los pasos que hasta ahora hacemos para hacer una receta. Siempre que ustedes tienen que hacer la ficha de receta, tienen que escribir un proceso y existe un paso a paso para poder lograr el logro de ese objetivo. Cocinar con una actitud científica es una nueva forma de concebir la gastronomía. De hecho, hoy en día la gastronomía ha tenido muchísimos cambios. En la medida que nosotros vamos evolucionando, la gastronomía evoluciona con todos los avances que existen y, por supuesto, nos vamos encontrando con nuevas tendencias en esta área. Pero, ¿tú sabes realmente a nivel científico qué ocurre cuando horneamos unos cupcakes? Todo esto se puede explicar con la ciencia, así como vimos en el tema anterior. Al hornear nuestros cupcakes, por la acción del calor y el polvo de hornear, se produce dióxido de carbono, formando pequeñas burbujas. El almidón que se encuentra en la harina se gelatiniza debido a que cuando se disuelve la leche, la estructura cristalina de las moléculas de amilosa y amilopectina se pierde y ésta se hidrata, formando un gel, es decir, se gelatiniza. Además, cuando se calienta, esta se hincha y ayuda a que se infle la torta. Al hornear, también las proteínas se coagulan, se vuelven rígidas y se contraen. Aquí es donde la proteína del huevo se endurece cuando la estructura del cupcake, la humedad la convierte en vapor y se evapora. Aquí es donde la masa se seca y se deja. ¿Qué quiere decir? Que todo esto nos va a generar esto que nosotros conocemos como unos cupcakes. Todo esto parece muy científico lo que estamos hablando, pero imagínense que nosotros podamos explicar todos los temas de química haciendo preparaciones que tanto nos gusta. Aparte de eso, ocurre otro fenómeno que se me saltó por aquí decirles. Cuando se están cocinando los cupcakes, el azúcar se carameliza, ayudando a dorar esta corteza de este cupcake. Fíjense que a nosotros no nos gusta que salga un cupcake pálido. Es igual que el pollo, a quien le gusta una pechuga de pollo pálida en su plato. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nos encanta que todo esto tenga un colorcito. Pero esto no es más que la reacción de Maillard. Es una reacción química que ocurre en los alimentos que permite a través de la caramelización de sus azúcares con las proteínas presentes y que se doren los alimentos. Por supuesto, si lo dejamos mucho tiempo en el calor, se van a quemar. ¿Qué quiere decir? Que no solamente se carameliza, sino que se quema porque se seca todo esto que contiene. Fíjense que quise explicar este ejemplo de esta manera para que pudieran ver que todo lo que nosotros preparamos en clase tiene una explicación científica. Entonces, nosotros al cocinar estamos aplicando ciencia. Otra de las razones que siempre hablamos en cocinas es de los procesos. Si recordamos todas las preparaciones que hacemos, ninguna inicia por el fin. Todas tienen que iniciar evidentemente con la primera pregunta que se genera: ¿cuál es la receta que vamos a preparar? A partir de esa receta, entonces se comienzan a generar una serie de pasos. Entre esos pasos podemos resaltar cuáles son las entradas, que quiere decir qué necesito yo, qué recursos necesito para realizar esa tarea. ¿Quién es el responsable de esa tarea? En el caso de nuestras clases, el responsable es los equipos. ¿Qué procedimiento yo aplico para lograr esa receta? Porque yo no puedo hacer unas arepas asadas friéndolas, porque no serían arepas asadas, serían arepas fritas. Yo no puedo obtener unos cupcakes si no los horneo. Entonces, requiere que yo identifique qué proceso voy a realizar para obtener un resultado. Por supuesto, existen actividades de control. Yo no puedo meter a hornear unos cupcakes y olvidarme de ellos. Una actividad de control es el tiempo. Cada vez que me dicen, chef, ¿cuánto tiempo va a estar eso en el horno? Entonces yo voy marcando con mi tiempo
¿Cómo es el tiempo de cocción de esa preparación? Es igual que en la fritura. Yo no voy a dejar unas empanadas en un sartén y me voy a ir a hacer otra cosa. ¿Qué va a pasar? En lo que ellas tienen un color doradito, tú las vas a retirar. Pero si no, se te pueden quemar. Entonces, existen actividades dentro del proceso de una receta que yo voy a controlar. ¿Para qué? Para obtener una salida, para que me dé un resultado esperado. Cuando yo genero una preparación cumpliendo con un proceso, yo por supuesto puedo determinar, en caso de que me equivoque, dónde tuve el error. Pero si yo no trabajo siendo consciente de estos procesos, por supuesto pueden ocurrir muchas cosas y no poderlo solucionar. Cocinar es muchas cosas. Siempre hemos hablado en clase que no solo cocinar implica desde la parte emotiva, la parte cultural, sino que también cocinar podemos hacerlo desde el prisma científico. ¿Cómo? Haciéndonos conscientes de esos procesos que ocurren en la cocción. El objetivo de este tema de la gastronomía científica es que nosotros podamos identificar que este tema de la gastronomía es tan amplio que ahora existe este término, la gastronomía científica. ¿Qué áreas investiga la gastronomía científica? Por supuesto, los cambios en los ingredientes según el proceso de cocción, cómo se generan los aromas y los mecanismos de integración con el sabor. ¿Para qué nos permite a nosotros tener que investigar cómo se generan los aromas? Volvemos a las galletas. ¿Qué sucede cuando pasas por un sitio donde hay un aroma que te invade, que te gusta muchísimo? Por supuesto, tú vas a buscar ir a ese sitio y probar ese alimento. Pues la investigación gastronómica hace estudios de cómo se generan estos aromas. ¿Qué hace el cerebro para interpretar un plato a partir de las señales que le proporcionan los órganos de los sentidos? ¿Cómo interpretas tú lo que ves, lo que hueles o lo que miras en cuanto a los alimentos? Y de esto hemos hablado muchísimo en clase. Porque hay alimentos que agradan y otros que no. ¿Qué nuevos métodos mejoran la consistencia, textura, sabor y el aroma de los ingredientes? Desarrollo de nuevos ingredientes funcionales que ejercen efectos biológicos y beneficiosos para la salud. Cada día, a medida que tenemos más acceso a la investigación, podemos incorporar nuevos alimentos a la dieta cotidiana. ¿Por qué? Porque conocemos sus valores nutricionales y cómo nos agrega una ventaja de esto. Procesos actuales e innovadores como la hidrólisis, que desencadenan nuevas propiedades, y otros procesos científicos que se han incorporado al mundo de la gastronomía. Por acá les hago una representación gráfica de cocinar un huevo. Sé que hemos hablado muy poco de los flujogramas, quizás los vamos a incrementar un poco más este lapso, y cómo a través de una explicación que a veces creemos que esto solamente sucede en informática, también podemos representar un proceso de cocina. Y algo tan sencillo como es cocinar un huevo implica una serie de pasos que debemos cumplir de forma estricta, porque si nos equivocamos, ¿qué puede suceder? No obtenemos el resultado. En este caso, vamos a hacer un huevo frito, pero podemos hacer unos huevos revueltos, podemos hacer unos huevos sancochados, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada una de estas preparaciones va a tener una representación gráfica de su proceso completamente diferente. La idea no es asustarlos y que vamos a estar haciendo anotaciones científicas, pero sí que entremos en la conciencia de que cocinar va muchísimo más allá de los fogones. Así que manos a la obra, y en este lapso vamos a entender un poco más de estos procesos físicos, químicos a través de la cocina.